Y al ángel de la iglesia en Esmirna escribe: esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Apocalipsis. Capítulo 2, versículo 8. Hola, te saludo con la gloriosa paz del Señor Jesucristo. Bienvenido al tercer episodio de esta serie que aborda meticulosamente los aspectos históricos y proféticos de las 7 cartas del Apocalipsis. En este tercer episodio de la serie, el plan profético de la Iglesia en las 7 cartas del Apocalipsis. Hablaremos sobre la carta a la Iglesia de Esmirna. Esmirna representa la iglesia del período histórico desde alrededor del año 100 hasta 313 después de Cristo. Fue el período de grandes persecuciones contra los cristianos, quienes fueron quemados vivos en la hoguera, decapitados, arrojados a las bestias en las arenas o muertos en cruces. Este período se conoció como la era de los mártires. Para los fieles de este período profético de Esmirna, el Señor Jesús no tiene reproche. El período de Esmirna termina con el Edicto de Milán, firmado por Constantino en el año 313, que aseguró la tolerancia y la libertad de culto para los cristianos. Durante este período surgieron 10 oleadas de persecuciones, comenzando con Nerón, el emperador romano, y seguidas por otros. Nerón entre el 54 y el 68 después de Cristo, Domiciano entre el 81 y el después de Cristo, Trajano entre el 98 y el 117 después de Cristo. Marco Aurelio entre el 161 y el 180 después de Cristo, Severo entre el 193 y el 211 después de Cristo, Maximino entre el 235 y el 238 después de Cristo. Decio entre el 249 y el 251 después de Cristo, y Valeriano entre el 253 y el 260 después de Cristo, seguido por Aureliano entre el 270 y el 275 después de Cristo, y Diocleciano entre el 284 y el 305 después de Cristo. Las 10 oleadas de persecución contra la Iglesia fueron predichas por el Señor Jesús, quien consoló a esa iglesia con sus palabras: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La iglesia en Esmirna respondió con sus propias vidas a todo tipo de persecución que surgió contra ellos. Durante el período de la iglesia de Éfeso, la reacción inicial fue a través de la doctrina firmemente establecida por la enseñanza de los apóstoles, justo en el primer siglo. El apoyo doctrinal que ya existía en la iglesia de Esmirna fue la causa de su victoria. Este apoyo doctrinal permitió a la iglesia enfrentar todo tipo de opresión, definida en 3 expresiones: tribulación, pobreza y muerte. Esto se ve en los versículos 9 y 10 del capítulo 2 de Apocalipsis. Esta fue la prueba de la existencia de Esmirna. Vivió la doctrina con la muerte, y encontramos incluso la palabra muerte 3 veces en la carta. Podemos decir que mientras Éfeso era la iglesia de la doctrina establecida, Esmirna era la iglesia de la doctrina vivida. En la carta a la primera iglesia, Éfeso, se destacan las mentiras, el mundo y la carne, pero en la carta a Esmirna, se destacan la tribulación, la pobreza y la muerte. Aprovechando esto, el deseo del maligno era desviar la doctrina, o más bien, diluir la doctrina, con enseñanzas similares a la verdad ya expuesta, pero que socavarían los fundamentos de la iglesia.
Estas enseñanzas similares a la verdad se mencionan en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. La expresión dice: y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Esta blasfemia tenía la intención de anular el sacrificio de Jesús. Querían imponer las prácticas de las doctrinas del Antiguo Testamento a los hermanos. Obras en lugar de fe, ley en lugar de gracia, y un reino material en lugar de un reino espiritual. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. La doctrina de la fe y la gracia se confirma para derribar los argumentos de los llamados creyentes judaizantes, mencionados en el versículo 9, que querían volver a las obras de la ley, y por esta razón, la carta de Pablo a los Gálatas fue prueba de esto. Cruces, hogueras y arenas fueron la gran prueba de la existencia de la iglesia, que, sin vacilar, iba al martirio cantando alabanzas al Señor. De ahí, el nombre Esmirna, derivado de una planta del oriente, que cuanto más se pisa, más exuda fragancia en este periodo de la historia. Se registra el martirio de Policarpo, quien fue llamado el obispo de Esmirna, el lugar donde estamos ahora, y él fue, según los historiadores, un discípulo del apóstol Juan. Murió quemado en la hoguera, aquí en Esmirna, en el año 155 después de Cristo. Pero cuanto más cristianos morían en cruces, hogueras y arenas, más paganos se convertían al cristianismo. La parábola del trigo y la cizaña está estrechamente relacionada con la carta a Esmirna. El Señor Jesús menciona en Mateo 13, versículo 25, pero mientras dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. La semilla de la cizaña fue sembrada por la sinagoga de Satanás, mencionada en Apocalipsis 2:9. Esto sucedió mientras los fieles dormían en el Señor, a través de la muerte física. Incluso en Éfeso, el plan del enemigo ya estaba trazado. La figura de la cizaña creciendo junto al trigo. En Esmirna, la gran persecución. Fue otro intento más de aquellos que querían imponer la ley y las obras en lugar de la adoración de la fe y la gracia. Durante este periodo, los creyentes judaizantes mencionados en Apocalipsis 2:9 querían imponer a la iglesia una doctrina que se asemejaba a la verdad, pero no era la verdad. Así como la cizaña se asemeja al trigo, pero no es trigo, querían imponer las obras de la ley en lugar de la fe. En lugar de la gracia también, las obras de un reino material, en lugar de un reino espiritual. La cizaña representa una herejía. La mentira que parece la verdad, pero no es la verdad, y cada vez que se impone a la iglesia. Una mentira que se asemeja a la verdad. El Señor Jesús dijo que, en su parábola, esta es la obra del enemigo. Jesús dijo, un enemigo ha hecho esto. Mateo capítulo 13, versículo 28. ¿Qué sería la sinagoga de Satanás? La cizaña con el trigo fue el gran argumento de la mezcla o unión para diluir. Este elemento proliferó en la iglesia siguiente, es decir, en la iglesia de Pérgamo, con sus reflejos hasta hoy. Separar el trigo de la cizaña no es fácil para el hombre que no conoce la obra perfecta de Dios. Una planta similar, con el mismo color, el mismo crecimiento, la diferencia radica en los frutos. La cizaña ahoga, absorbe el jugo, socava el grano y reduce la cosecha de trigo. Son plantas similares, sin embargo, la cizaña no da fruto para comer, pero del trigo se hace pan. Nos gustaría recordar que nuestro enfoque se está haciendo en un sentido profético. Mateo, capítulo 13, versículo 30, dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, diré a los segadores, recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla. La paja continuará hasta la cosecha.
hasta el rapto de la iglesia. Es necesario morir a ella, como hizo Esmirna. La operación del Espíritu Santo en medio de la iglesia en Esmirna fue la operación del Espíritu de sabiduría, según Isaías capítulo 11, versículo 2, que dice: y reposará sobre él el Espíritu de sabiduría. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, la expresión del Señor Jesús dice: estas son las palabras del primero y del último, el que murió y volvió a vivir. Yo estuve muerto. Está estrechamente relacionado con la manera o aspecto profético con el cual el Señor Jesús se revistió para operar eficazmente en medio de esa iglesia que estaba pasando por sufrimiento y muerte. En ella el Señor Jesús se presenta fortaleciendo a la iglesia por su glorioso título de victoria sobre la muerte. El mensaje central de la iglesia era la resurrección de Jesús. La iglesia muere en esperanza, consolada por la presencia y el testimonio del Señor Jesús en su medio. Cuando el texto dice, estaba muerto y volvió a la vida. Volvió a la vida es la palabra clave para una iglesia que se entregó a la muerte. En la firmeza del sacrificio del Señor Jesús y su resurrección. Con esto, confirmó al mundo el verdadero valor del sacrificio de Jesús. Esta iglesia no tenía reproche del Señor. La resurrección era la gran doctrina predicada y vivida por Esmirna. Ella creía que si Jesús murió y resucitó, entonces morir con Cristo era la garantía de ser los primeros en resucitar para encontrarse con el Señor en el aire. Para esta iglesia, el Señor Jesús garantizó que no sufriría la segunda muerte, como se menciona en Apocalipsis 2:11. El énfasis de la operación del Espíritu Santo en Esmirna era la sabiduría. La sabiduría de Esmirna consistía en intercambiar valores materiales por valores espirituales. Adoración material por adoración espiritual. Las obras de la ley por la fe y la gracia. Estas cosas son tan similares a la luz de la razón que solo la sabiduría del Espíritu Santo podría dar el entendimiento de la diferencia entre el trigo y la cizaña. A esta iglesia, el Señor solemnemente hace dos promesas. Apocalipsis 2:10, te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:11, no serás dañado por la segunda muerte. La segunda muerte es la eternidad sin Dios. La carta termina con una exhortación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11. Concluimos el tercer episodio de la serie El Plan Profético de la Iglesia en las 7 cartas del Apocalipsis. Y te esperamos en el próximo episodio, cuando nuestro enfoque será sobre la carta a la iglesia de Pérgamo. Hasta entonces, quédate con la paz del Señor Jesús.